Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de algo tan interesante. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es interesante. Bienvenidos a cada uno de los hermanos que están llegando. Que el Señor los bendiga y que la palabra del Señor pueda hallar cabida en esta mañana en cada una de nuestras mentes. Ustedes saben que la Biblia, el Señor la permitió, son 66 libros. Y esos 66 libros están divididos en dos grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el nuevo 27, para el total de 66. ¿Cómo es posible que un libro tan antiguo, que fue escrito más o menos en un periodo de 1500 años, por diferentes, más o menos 40 autores, todos diferentes, no se conocieron, pero todos convergen en un mismo pensamiento y en un mismo sentir? Todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Todos necesitamos de la transformación de nuestra vida. Todos necesitamos de la transformación de nuestra naturaleza pecaminosa. Independientemente, como decíamos anoche en el grupo, de la iglesia que pertenezcamos, Jesús vino para buscar a una raza, no la raza blanca, la raza negra, ni la raza amarilla, o el color que sea. Él vino a buscar la raza humana y vino para enseñarle a la raza humana a ser diferente, a cambiar la semilla que Satanás tan sutilmente y tan vilmente sembró en nosotros, que esa semilla que nos hace cometer actos pecaminosos constantes contra nuestra vida, contra nuestro cuerpo, contra otras personas. Eso que somos nosotros, eso fue lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos cómo cambiar. En el Antiguo Testamento tenemos historias de personajes, y cada personaje como Daniel, Abraham, José, Ruth, Esther, son símbolos de Jesús, símbolos de la redención, símbolos de lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Porque si hay algo que tiene el Señor, es que nunca se cansa, sin desmayar. Él nos persigue y hace lo que tiene que hacer, aunque su corazón le duela. Por ejemplo, los que tenemos hijos, tenemos el privilegio de tener hijos, solamente sabemos lo que duele el alma cuando tenemos que darle a nuestro hijo, quitarle algo que le gusta solamente por su bien. Y esto el hijo no lo entiende. El pastor Bullón contaba la historia de un niño que su papá, esto fue él mismo, estaba leyendo en la sala y él tenía un cuchillo ahí, un cuchillo para cortar algo, y el niño vino y lo agarró y el papá, uno como papá dice, ¡ah! No agarres eso. Pero el pastor Bullón le quitó el cuchillo y el muchachito se quedó viéndolo. Bueno, ¿qué le pasa? Mi papá no me ama. ¿Quién sabe qué pensaría la mente del niño? Pero no pensaba el niño que si el papá le dejaba eso, el niño podía cortarse. Y saben que a veces el Señor tiene que quitarnos cosas porque nos llama, quiere estar con nosotros, se muere por estar con nosotros. Acortó el tiempo. Estábamos hablando esta mañana en la escuela sabática, Lili, el Señor acortó el tiempo por amor a nosotros, porque sabe que si Él nos deja más tiempo, vamos a perdernos. Y quiero hablarles de algo. Si alguien me puede traer mi teléfono. No sé cuántos de ustedes usaron esto alguna vez cuando salieron de viaje. Voy de Wilmington a Boston. Entonces meto en el mapa y cuando salíamos con Adriano, que eran rutas largas, me ponía esto, hermano. Mira, esta es la ruta que vas a seguir. Y yo, ay, y me perdí a veces y se lo metía por otro lado. Ay, me perdí. Y que siga la 1, y que siga la 301, y que siga la 299. Y ahí pasaba varias hojas y conectar una hoja con la otra. Bien interesante, al punto que aprendí a orientarme con eso. Y saben que los hombres se orientan más que nosotras. Ellos son tenaces con eso. Gloria a Dios por los hombres.
para la fuerza. Y para la fuerza y para orientarse, los hombres son tenaces. Yo los admiro. Bueno, con Adriano aprendí, yo digo que mucho, pero cuando él me pone a prueba, no. Pero sí. Sin embargo, hoy tenemos algo tenaz también, muy bueno, que todos lo usamos, que son los famosos, el GPS. Yo le pongo mi dirección y me lleva. Le pongo la dirección en donde yo vivía en Clinton, 127, en New Bedford, Massachusetts, 127 Smith Street, y ella me la da y allí nos vamos a la 127 Smith Street y nos lleva. La diferencia entre estos dos es que aquí me va guiando una voz maravillosa, hasta sexy. A veces los hombres ponen la voz, siga por la ruta 2, tuerza a la derecha. Y los hombres encantados y unas voces bien lindas, y no. Y si por casualidad, en lugar de cruzar a la derecha, cruzaste a la izquierda, entonces este GPS te recalculando el recorrido, se ha equivocado, váyase por aquí. Y si no queremos pagar los tolls, váyase por aquí, es un poquito más largo, pero no vas a pagar tax, no vas a pagar impuestos. Así que es una maravilla. La diferencia es abismal. Así que esto ya, pobrecito, está en decadencia. A mi esposo le encantan y le gusta usarlos todavía a veces. Así que gloria a Dios por el GPS. En los últimos días, y yo creo que también se refiere a eso, que la ciencia aumentaría. El GPS, que en español sería Sistema de Posicionamiento Global, nos dice dónde comienza la ruta y dónde termina. ¿Y saben que así es Dios? Él tiene un GPS para todos nosotros. Tiene algo, no es que estemos predestinados, es que un día decidimos que íbamos a ser sus hijos y como tal Dios lo aceptó Él nos creó y somos hijos por creación. Pero luego que nos desviamos del camino, decidimos nuevamente ser sus hijos por adopción. Y entonces, Primera de Juan, el capítulo 3, nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún mira, ve, me está diciendo, ¿por qué no vamos para Smith Street? No, todavía no, más tarde. Esta señora tan atento. Entonces, así es Dios. Y a veces, así como nos equivocamos en la vida, también a veces en el camino nos equivocamos en la vida y el Señor tan lindo nos lleva otra vez al camino. Pero ¿saben qué? A veces el regreso al camino es doloroso. Pero hay una promesa en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, todas. Cuando dice todo, es todo. Antes de que nosotros existiéramos, mucho antes de que nosotros existiéramos, ya, y que este mundo, esta tierra hubiese sido poblada y adornada, porque el Señor la creó hace millones de años. La tierra tiene millones de años. El Señor se da el lujo de crear, voy a poner este lunarcito aquí, este lunarcito aquí, este lunarcito, y luego el Señor pasa a crear, a adornar. Y eso pasó con la tierra. Antes de que el Señor adornara la tierra, ya tú estabas y yo en la mente de Dios. Lo dice el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y me encanta repetir esto, porque cuando mi mamá quedó embarazada de mí, el Señor fue a su libro y buscó todas mis características. Y Él empezó a formarme en el vientre de mi mamá. Y tus manos me vieron y me formaron. El Señor nos creó. Tenemos más ventaja que Adán, porque a Adán el Señor formó en el barro y le sopló, pero el Señor allí en el vientre de nuestra mamá nos va poniendo cada celulita, cada cosita, por 9 meses hasta que nos forma en lo que hoy somos. Estos hombres del Antiguo Testamento, como les decía, simbolizaban al Señor Jesús y su obra maravillosa. Entonces, el propósito del Señor en Génesis 3:15 fue que de la mujer habría una simiente que aplastaría la cabeza de Satanás, que tomó forma de serpiente.
Y entonces estaba la promesa, un día vendría el Mesías que aplastaría y de hecho pasó. Redimir, nos redimió. ¿Qué es redimir? Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Pero no es el solo precio que Jesús pagó con su sangre, hermanos. Cuando estaba estudiando esto me di cuenta de que nosotros también debemos a veces pagar precios y son caros. ¿Cómo puede ser que a través de circunstancias adversas Dios me esté guiando? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas en el propósito de redención y salvación? Y en esta mañana, a través de la vida de un personaje, les voy a decir, como el Señor me dijo, cómo es que Él trabaja en la vida tuya y en la mía. Y son cosas, disciplina, que a veces no nos gustan. Pero primero, por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios, Nuevo Testamento, Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Tres. Vamos a leerlo. ¿Todos lo tienen? Quien no lo tenga me avisa para no empezar. El reloj. ¡Ay! Buenas nuevas, Lili. ¿Contestaron? Ok. Estaba viendo la hora y llegó un mensaje que estaba esperando, hermanos. Entonces vamos a leer 1 Corintios 3, vamos a empezar desde el 10. Dice, el 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a ponerle mucho cuidado a esto, porque cuando yo estudié esto y busqué en el comentario bíblico adventista, me quedé no sentada en el piso. Mire a ver cómo sobreedifica. El 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento alguno, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. ¿Qué es este trabalengua, Señor? Bien sencillo. Pablo le dice a los corintios, señores, yo les he predicado la palabra y aquí no puedo decir otra cosa sino la siguiente. Hay un solo fundamento y ese fundamento es Jesús. La sangre de Cristo es el único fundamento, no hay otro. Si alguno quiere poner otro fundamento, no le crean, estudien. Solo un fundamento, hermanos. Y ese fundamento es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sigamos. Ahora dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, miren los metales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahora yo, Zoraida, sabe que hay un solo fundamento, que es ¿qué? Cristo. Y yo pongo ese fundamento aquí y me paro. ¿Qué es un fundamento? Es la base donde se edifica se edifica un edificio, algo. Yo pongo la base en mis pies. Yo creo que la sangre de Cristo es suficiente. Ni siquiera lo que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me usa para yo hacer obras, esas obras no son las que me van a salvar. No por obras para que nadie se gloríe. Lo único que me va a salvar es lo que yo construyo en este fundamento, hermanos. Por eso entonces el apóstol le está diciendo a los corintios, si alguno construye oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca.
Cada uno de nosotros le pone algo diferente al fundamento. Entonces dice la palabra, la 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego fue revelada. Por el fuego fue revelada. Aquí no se está refiriendo a la venida de Jesús, ni se está refiriendo al fuego que va a caer. Por el fuego, ¿a qué fuego se estará refiriendo? Por el fuego será revelada. Por el fuego de las pruebas será revelada. O sea, cada uno decidirá si hará de su vida, una vez que Jesús te llame, tú eres el que va a decidir si harás de tu vida un propósito para exaltar y alabar el nombre de Dios, o serás una mala influencia para los demás. Hermanos, cuando yo leí algo me quedé dije, Dios mío, qué terrible es esto. Si voy a servir al Señor para bien o para mal. Y yo decía, ¿cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo es posible que estamos en la misma iglesia y unos sirven para bien y otros sirven para mal? Todos estamos subidos sobre el mismo fundamento. O dígame a alguien aquí si duda que la sangre de Cristo es suficiente para la vida. ¿Hay alguien que lo duda? Nadie. O sea que todos estamos parados sobre el mismo fundamento. Todos estamos construyendo sobre ese fundamento, ya sea oro, plata o piedras preciosas o hojarasca y pajita. ¿Y cómo puede ser eso? Es muy sencillo. Yo puedo por mis obras. El que construye con oro o plata es la persona que trabaja haciendo la voluntad de Dios. La otra que también cree lo mismo y construye en hojarasca es que aunque está en la iglesia, sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes dan mal testimonio y simplemente es mala influencia para otra persona. ¿Y saben lo que Pablo le quiere decir aquí a la gente? Dice que aunque hayas creado tu fundamento, hojarasca, y haya sido mala influencia, y muchas personas por tu mala influencia se fueron de la iglesia o no quisieron aceptar el mensaje por ese mal testimonio, esas personas se perderán. Y aunque al final tú te arrepientas y le pidas perdón, tú te salvarás, pero habrá una pérdida eterna, porque lo que pudiste usar para bien, lo usaste para mal. Y personas se perderán, lo dice Joyas de los Testimonios en el capítulo 1. Joyas de los Testimonios dice que cuando tú construyes hojarasca, o sea, amas al mundo, amas lo que el mundo dice, quieres estar en la iglesia, te quieres salvar, en lugar de usar lo que el Señor te ha dado para bien, lo usas para mal. Indirectamente puede ser el causal de que una persona se vaya de la iglesia y se pierda. Aunque tú te salves, habrá una pérdida eterna en el cielo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es que hace el Señor para que cuando tú decides servirle, cómo es que el Señor nos disciplina? Ahora vamos a Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 37. En la Biblia está la historia de José y creo que es la historia más larga porque dedica desde el capítulo 37 hasta el 50. No sé cuántos han leído toda la historia, pero es fascinante. Sí. Entonces, la vida de José es bien interesante porque en su vida estuvo llena de sueños, 6 sueños en total lo rodearon y hubo 3 mantos, 6 sueños. Y esos sueños fueron divididos en 2 y 2. Y cuando Dios repite un sueño, porque quiere decir algo interesante, algo importante para tu vida, algo importante. Así que vamos al libro 37. Y para que, no me gusta decir eso, ni tampoco me gusta que nadie lo diga. Pero yo, por cuestión del tiempo, yo tengo que narrar, muchas cosas no las vamos a poder leer, pero les dejo eso de tarea. Cuando no tengan nada que hacer, digan, ay, ¿qué hago? Póngase a leer la historia de José. 37 al 50 de Génesis es fascinante. Y hay
una gente en Brasil que hizo la vida de José también. Está tal y como la Biblia, bellísima, se llama José de Egipto, se los recomiendo. Vimos un capítulo un día en la casa de ustedes cuando se encontraron con los hermanos. Ajá. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tenían? ¿Quién es Israel? Jacob. Dios le cambió el nombre porque Jacob significa usurpador, engañador. Entonces, una vez que Jacob tiene un encuentro con Dios y se entrega a él, el Señor le cambia el nombre y en lugar de decirle engañador, porque como la mamá le puso ese nombre. Engañador, ven aquí. Usurpador, ven aquí. Es importante escoger los nombres de los hijos porque uno a veces, porque la reina de Inglaterra lo tiene o el cantante más famoso, uno le pone ese nombre y uno no sabe el significado. A lo mejor le está diciendo bobolongo y el niño toda la vida le dijeron bobolongo y no lo sabía. Y dice que Israel, o sea Jacob, amaba más a José que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y lo hizo una túnica de diversos colores. Y viendo pero escuche, tenía 11 hermanos José, 2 hermanos, uno con Dina, 2 hermanos José, y este hombre llegó a viejito y tuvo con la mujer que amaba a José y se dedicó a José. Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido que su mamá prefiere a otro hermanito. Alguna vez hemos sentido eso, ¿verdad? Yo lo sentí. Y yo le pregunté a mi mamá ahora que fui, ¿por qué preferías más que a mí? ¿Por qué? Y eso. Entonces, mi mamá me dio su explicación y yo la acepté. Entonces, lo amaba y entonces él dijo, ¿cómo puedo complacer a mi hijo? ¿Cómo puedo? Pero era que José era tan especial, él iba con sus hermanos al campo y ellos hacían travesuras y él iba y le contaba al papá. Era un soplón, pero el papá lo amaba, le enseñó a leer, le enseñó cosas y entonces le hizo una túnica. No sé si estos serían los colores, pero yo traje algo parecido. Le hizo una túnica de colores a José. Y cuando los hermanos lo vieron, dijeron, ¡wow! ¡Qué bella esa túnica te queda, hermanito! ¿Le dijeron eso? Y miren lo que dice. Dice, y sus hermanos le aborrecían, el versículo 4, y no podían hablarle pacíficamente. Imagínense ustedes la familia disfuncional que tenía José. Cuando se sentaban a comer, 4 mamás allí. Imagínense dándose por debajo de la mesa patadas. Que yo soy hijo de la que mi papá se casó, pero tú eres hijo de la sirvienta. Y el otro le daba su patadón. O sea, eran totalmente disfuncionales. Pero ¿saben qué? Casi todos los líderes que habla la Biblia y los personajes tuvieron problemas en su hogar. Ahora, si tú crees que tú eres diferente y que porque tuviste un hogar horrible no hay esperanza para ti, tienes que seguir leyendo la historia de José. Y entonces, José, ¿qué podemos aprender con esto? Cuando nosotros tenemos preferencia por un hijo, un hogar disfuncional solo lleva a desgracia. No era el plan de Dios. Y escuchen, hombres, ustedes fueron hechos y les encantan las mujeres. Eso es natural. Pero nunca fue el plan de Dios que tuvieran más de una esposa. Sin embargo, patriarcas y algunos profetas tuvieron más de profetas, no. Tuvieron 2 mujeres. Así que con la que usted se case ahora, en el nombre de Dios, con esa tiene que terminar, hermano. Porque nunca, los hijos crecen disfuncionales, crecen inseguros, crecen tímidos, a veces se van a pandillas, porque su papá se divorciaron, ahora tienen otras parejas, y el niño cuando crece y conscientemente busca de alguna manera otras cosas que no tenía que buscar si hubiese tenido un hogar estable. Jacob hizo selección entre sus hijos y no gastaba tiempo. La disfuncionalidad que había entre todos ellos debió ser terrible. ¿Ustedes tienen hermanos y han peleado con ellos? Bueno, entonces José pasa por 3 etapas. Cada etapa, como les dije, tiene un manto y sueños. Y José tuvo 2 sueños. Y viene y se lo cuenta a los hermanos y le dice,
Yo me soñé que estaba en el campo y que estaba atando manojos y luego todos esos manojos se juntaron, 11 manojos, y yo estaba en el medio y los manojos se inclinaron a mí. Y fíjense que había el don de la interpretación, porque los hermanos le dijeron, ¿qué? Es que nosotros nos vamos a inclinar a ti. Y luego tiene otro sueño donde veía que la luna y 11 estrellas también se inclinaban, y el papá le dijo, ¿qué es lo que tú crees? ¿Que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti? Profético, estaban hablando proféticamente. Así que José, eso acrecenta más el odio de los hermanos, soñador, tiene el mejor traje de moda, lo tiene mi hermano, mi papá se lo mandó a hacer y nosotros ni siquiera nos mira, nosotros solo somos criadores de ovejas, para eso sí le servimos, para que le llevemos las ovejas, le subamos las ovejas, le bajemos los quesos, le hagamos los quesos, le hagamos aquí, pero no nos presta atención. Así que un día estos hermanos se fueron lejos, y el papá le dijo, Josecito, hijito, ven mi amor, sí papi, mira, ve a llevar esta comidita a tus hermanos que están allá con las ovejitas, así que llévalo, y él se fue y buscó a los hermanos, y cuando los hermanos lo vieron, ¡hey, mire quién viene allá! El soñador, sí, mira, y trae la túnica, quitemos la túnica, y ellos empezaron a fraguar un plan, quitémosle la túnica y matémosle, no lo matemos, vamos a echar aquí en esta cárcel, en este hoyo. ¿Y saben qué? La palabra hoyo ahí, grábensela a ese pozo donde lo echaron, porque más adelante va a tener un significado grande. Y así que los hermanos tiran a José allí, le quitan la túnica, matan un corderito y lo impregnan con la sangre del corderito. Ya, listo. Y el hermano que se fue a buscar una manera de poder sacar al pozo, cuando vino, ¿dónde está José? Ellos lo vendieron a una caravana de madianitas. Primera etapa de José. José no entendía nada. Tú y yo sabemos la historia, pero José no sabía el final de la historia. ¿Cómo creen que se sentía José metido allá en ese lugar? No entendía, ¿por qué, mis hermanos? Sáquenme de aquí. Y entonces lo llevan los madianitas lo llevan a Egipto. Y dice el versículo 36 del capítulo 37, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. ¿Ustedes creen que Dios estaba dirigiendo esto en la vida de José? ¿Era la voluntad de Dios que esto pasara? ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios al final? ¿Salvar a quién? Salvar al pueblo judío de donde vendría el Mesías. Entonces, aquí termina la primera etapa. 2 sueños, una túnica. José termina en Egipto como esclavo en la casa de un hombre importante, que era capitán de la guardia de Faraón. Estaba allí José. Y entonces llega la segunda etapa, que se encuentra en el capítulo 39. Llega José allí, Potifar lo compra y lo ve que es un muchacho trabajador y bueno. ¿Y qué creen? Le da un nombramiento. Tú serás mi mayordomo. Y le ponen otra túnica, la túnica de mayordomo. Así que José ahora ya no es esclavo, ya es más o menos, pero ya tiene ciertas cosas. Y le dijo, José, ahora tú aquí tú estarás en todo. A la única que no debes tocar es a mi mujer, de esa me encargo yo, pero el resto todo. Pero la esposa de Potifar tenía otros planes. Y le dijo, yo quiero que se encargue de mí también. Es más, deja que yo me encargue de él. Pero no, a lo mejor Potifar dijo, esto es muy buen mozo, y no, que no le sirva a mi mujer, que no le sirva. ¿Sería que ella conocía a su mujer? Yo creo que era tremendita la chica. Entonces, allí es donde empieza la etapa de entrenamiento de José. Era un esclavo. En el versículo 39, en el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. ¿Cómo era posible que José, siendo esclavo, cómo podía Dios estar con José en esas circunstancias? Siendo un esclavo, ¿cómo
¿Cómo podía entenderlo él? Metámonos en los zapatos de José. ¿Cómo podía él entender, si Dios está conmigo, por qué me está pasando eso? ¿No les ha pasado eso? ¿A ustedes no se han preguntado cuando les pasan circunstancias adversas? ¿Por qué me está pasando esto? Y así que la historia sigue narrando que la mujer de Potifar comenzó a asediar a José. Duerme conmigo, quería acostarse con él, hablando no a dormir, no era que quería ser su nana, no, precisamente no, ella tenía otras intenciones, así que un día planificó, mandó a llamar a todos, le dijo a toda la servidumbre: hoy tienen el día libre, váyanse de playa, váyanse a acosar, porque hoy yo quiero quedarme sola en la casa. Pero al único que no le dijo eso fue a José. Y José ese día llegó tarde, y él fue seguro a atender la cama, y ella: José, duerme conmigo, mira, ¿quién se va a dar cuenta? José, nadie se va a dar cuenta, mira, los muchachos no están, mi esposo se la pasa ocupado, él ni me atiende. ¿Tú te imaginas, José, todo lo que puedes tener conmigo? De aquí en adelante vas a ser otro. Yo voy a influenciar a mi marido para que te den otro puesto. Es más, para que vayas a trabajar con Faraón. Y José la vio, era una mujer supremamente, me imagino que era bellísima, con un cuerpo espeluznante, pampanante, perdón. Y José la miró, me imagino que sus cabellos se erizaron, pero dijo: ¿cómo haré este grande mal? Y pecaré contra Dios. Y ella lo tenía agarrado. Y entonces la mujer, él dice: no, y él huye, y la mujer le quita los vestidos y empieza a gritar: ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! José trató de violarme, ¡ayúdenme! Y viene la gente que está por ahí, llega el marido, ella le dice: ese esclavito que trajiste, ese extranjero, trató de abusar de mí, mira, aquí tengo la ropa. Y nuevamente José le quitan el manto y a la cárcel. Pero ¿saben qué? José, Potifar, yo creo que creía en José, porque la pena para eso era ahorcamiento. Pero él lo mandó. ¿A dónde creen que usted? O sea, me encanta saber a dónde lo mandó. Lo mandó a la cárcel donde estaban los presos del rey. Entonces aquí José está con dos mantos menos, y lo mandan a la cárcel a donde Faraón mandaba sus presos. José no sabía qué significaba todo aquello. Él se preguntaba: ¿qué será lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esta injusticia? Y lo mandan preso. Y allí un día el jefe de los carceleros ve a José diferente y le vuelve y le dice: José, quiero que tú estés a cargo de todos los presos. Imagínense cómo sería José de buen chico. Hallaba gracia y le ponen a cargo de todos los presos. Un día vio que estaban presos el panadero y el copero del rey. Y entonces vienen, ellos estaban tristes. ¿Y qué pasó? No, le dice el uno: es que he tenido un sueño y estoy confundido. Y el otro: también he tenido un sueño y estoy confundido. Y ellos le dicen el sueño, lo que soñaron. El uno soñó con 3 racimos de uva que tenía aquí, y que la copa de Faraón estaba en su mano, y que él exprimía las uvas y caía el jugo a la copa, y él le daba a Faraón. Y José le dice: los 3 recibos 3 días son. En 3 días serás liberado y le servirás la copa al Faraón. Y el otro sueña con 3. Dice: bueno, si esos 3 días son 3, yo también me soñé con 3 canastitos, donde había, y en el último había muchos panecitos y ricuras dulces, y entonces venían las aves y comían de allí. Y entonces José le dice con todo dolor: en 3 días te van a cortar la cabeza y las aves del cielo van a comer. Y sucedió exactamente como eso pasó. Y entonces José estaba emocionado. Al copero le restituyeron a su lugar. Y José, ¿qué creen que le dijo? Por favor, ayúdame. Dile al faraón que yo fui raptado de mi casa y que estoy aquí inocente. Así que, por favor, dile al faraón que yo estoy lejos de la casa de mi padre y que soy inocente. Pero algo extraño pasó. ¿Ustedes se olvidarían de un favor así? Bueno, eso decimos. El caso es que el copero se olvidó del favor que le debía a José. Y José vio que pasaba un día, 2 días, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, año y medio, año y 18 meses, y nada pasaba. Pero ¿saben qué? Hasta ese momento José había
había aprendido mucho. Él había adquirido habilidades, había adquirido conocimiento. En esas etapas por las que estaba pasando, había aprendido muchísimo más de lo que si él se hubiese quedado allá con su papá en la carpita, consentido del papito, había aprendido ya. Dios lo estaba preparando para algo más. Y no solo eso, saben que cuando él estaba en la cárcel, cuando él interpreta los sueños del copero y el panadero, Dios le da el don de interpretación. Y eso es un don del Espíritu. Lo prepara para algo. Así que José estaba allí con todas sus habilidades y sus dones espirituales en la cárcel. El copero se olvidó de él. José no sabía el fin de la historia, él no sabía lo que iba a pasar con él. Así que allí está con todos los demás presos y luego viene la tercera etapa. Un día pasaron 2 años, 2 años. Qué injusto, qué injusto. Y permítanme decirles esto. Yo le doy gracias al Señor por mi piernita. Es la experiencia que tengo que contar porque es lo más duro que me ha tocado pasar. Y me están haciendo mucha terapia, buenísima, pero últimamente me ha dolido más la pierna que antes. Y cuando estaba leyendo y estudiando esto, dije, 2 años pasó José más en la cárcel. Y eso me hizo reflexionar y pensar, ¿qué será lo que el Señor quiere con esto? Ahora, en el capítulo 41 nos habla de lo que pasó con Faraón. Faraón tiene 2 sueños. Vamos al capítulo 41. Entonces, él en la noche se acostó, Faraón, y entonces él dice, aconteció que pasados 2 años, vamos a leer desde el principio, entonces a Faraón le pareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que luego subían otras 7 vacas feas, flacas y esas se comieron a las gordas. Entonces se volvió a dormir Faraón en el 5 y soñó que 7 espigas llenas y hermosas crecían y que después de ellas subían otras espigas menudas y abatidas del viento solano y que esas 7 espigas gruesas y llenas, las 7 espigas flaquitas se devoraban a las otras buenitas. Y él se despertó todo asombrado. ¿Qué será esto? 7 espigas, vacas gordas, ¿qué tiene que ver eso? Y entonces llamó a sus magos y les contó el sueño y ninguno lo pudo decirle a Faraón qué pasó. Y en ese momento, ¿quién estaba al lado del Faraón sirviéndole la copita? Y el copero dice, ay, señor, disculpe, ¿puedo decir algo? Al Faraón no se lo podía mirar a los ojos porque era considerado como un dios. Señor, cuando yo estaba preso, ¿usted se acuerda cuando me puso preso? ¿Se acuerda que yo era inocente? Allá había un hombre así, asado, cocinado, y me dijo yo tuve un sueño así, y él me dijo lo que pasó, y exactamente pasó Faraón. Y entonces Faraón lo manda a buscar. Lo manda a llamar, en el versículo 14 lo vemos. Dice, entonces Faraón llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y el versículo 15 dice, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Imagínense, Faraón le estaba echando cepillo a José. ¿Cuántas veces a nosotros la gente nos echa cepillo y nosotros le quitamos la gloria a Dios? Por eso cuando alguien predique aquí, a veces lo hacemos porque no sabemos, pero no debemos decirle lo felicito, sino Dios lo bendiga, gloria a Dios por ese mensaje, me ha llegado al corazón, si es el caso. Cuando usted vea atributos en una persona que usted sabe que los usa en la iglesia para el servicio del Señor, dele la gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo José. José le contestó en el versículo 16, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios es el que será el que le dará la respuesta. Él le da la gloria a Dios. Entonces
Faraón le cuenta todos los sueños que tuvo y José se lo interpreta. Y le dice, Faraón, pilas. Esas vacas gordas y las espigas bonitas son 7 años de abundancia. Habrá mucha abundancia, Faraón. Pero las vacas flacas y las espigas feas son 7 años de hambre. Entonces, por favor, Faraón, provéase de un hombre que haga graneros, que quinte la tierra, que ahorre. Porque cuando vengan los años duros, Egipto tenga muchísimo, tenga alimento y tenga para vender para otros. Y entonces aquí viene la tercera etapa en la vida de José. Entonces, Faraón, allí lo que fue la lectura bíblica, una vez que él escucha todos los consejos de José, en el versículo 38 del capítulo 41 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y el 42, entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de una ropa blanca, una ropa de lino. Últimos 2 sueños, última túnica. Y puso en su collar, en su cuello un collar de oro. Y lo hizo subir en su carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Un muchacho de un hogar disfuncional, cuyo papá nunca se encargó de él. Quizás hasta Jacob el papá lo consintió. La mamá lo consintió. La mamá se murió. Un muchacho de un hogar disfuncional donde sus hermanos no lo querían. Un muchacho donde es vendido y pasa por esas etapas, pero aprovecha cada una de ellas. Uno, para hacer influencia para los demás. Porque yo estoy segura que muchos egipcios, es más, él se casó con una egipcia. Y yo sé que ella se convirtió. ¿Saben por qué? Porque ella permitió que él le pusiera a sus hijos nombres hebreos. ¿Cómo se llamaron los hijos de José? Efraín y Manasés. Yo sé que la influencia de José hizo que su esposa, una mujer que tenían dioses hasta para respirar, había dioses para todo. Ella creyó en el Dios verdadero, en el Dios de José. ¿Saben que cuando Dios necesita a un muchacho, cuando Dios necesita a una muchacha, cuando Dios necesita a un hermano, una persona adulta o una persona no tan adulta o una persona viejita, y Dios le llama y la persona no escucha? No importa la edad que tenga, cuando el Señor dice basta, no importa la edad que tengas, el Señor te va a agarrar y te va a someter, porque así lo hizo con Moisés. A los 40 años lo llevó al desierto porque él iba a ser el segundo. El faraón de Egipto era un hombre orgulloso, un hombre que sabía de ciencias, de letras, de artes, de pintura, sabía de todo, sabía de etiqueta social, de comportarse, de agarrar la copa así, de agarrar la copa así, de cruzar la pierna cuando la debía cruzar y cuando no cruzarla. Sabía de todo, pero desafortunadamente mató a un egipcio y tuvo que correr al desierto. Y 40 años criando ovejas, tuvo que desaprender y aprender. Y a los 80 años, luego que había aprendido lo que el Señor quería, el Señor lo llamó para que sacara a su pueblo de Egipto. Hay 2 propósitos bien definidos cuando Dios nos escoge, hermanos. Y a mí me aterró lo que leí en el comentario bíblico adventista. ¿Qué tipo de cristianismo estoy reflejando? ¿Qué estoy siendo con mi amor al mundo, con mi amor, con mis respuestas, con mis miradas, con mis palabras? Que yo, Zoraida, pueda ser una influencia para alguien y que un día diga, si lo hace la anciana, yo también lo puedo hacer. Y yo me salve cuando un día el Señor, por estarme disciplinando, me dice todo lo que hice y yo me arrepiento y entonces yo me voy a salvar, pero las personas a las que fui influencia se perdieron. ¿Qué propósitos definidos tiene Dios cuando Dios te escoge? Que te salgas del mundo, porque el mundo no te ofrece nada. Porque el dueño del mundo es Satanás y él te tiene hipnotizado
para luego darte una estocada y a lo mejor quitarte la vida. Que aprendas y que desaprendas. Para ello debemos pasar por algunas disciplinas y pérdidas fuertes. Pero dentro de esas pérdidas también está el orgullo, la pérdida del orgullo, el desprendimiento de las cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Todo esto con un segundo propósito, que seas influencia para la salvación de los que te rodean. Hermanos, esto es tan claro como el agua. Por eso Jesús dijo que el evangelio sería predicado por testimonio. Y ustedes se dan cuenta aquí en Estados Unidos cuán difícil es ganar un alma. Hay personas aquí a las que el Señor para las que el Señor me ha usado a la iglesia. Son varias personas, hermanos, y viendo el amor de Dios no se derriten. Entonces, si viendo el amor de Dios no se derriten, aún siendo buena influencia, ¿cómo será cuando yo soy mala influencia? Dios mío, como leíamos ahorita en 1 Corintios, en el 3:15, Él sufrirá pérdida y con dificultad se salvará. Y el Señor nos lo dice hoy, que somos responsables por nuestra salvación y por la salvación de los que nos rodean. Y que si el día que el Señor te tome para educarte, no te sorprendas porque el Señor va a medir y a probar y a pesar cada cosa que te va a mandar, con la única finalidad de salvarte. No esperemos hasta llegar allá, cuando dejamos pasar este tiempo de servirle al Señor. El Señor tomó a José y lo ungió para que fuera salvación para el pueblo judío, de donde vendría el Mesías. El Señor quiere escogerte a ti para que seas la salvación de tu familia, y tu testimonio es vital. Tu testimonio y el mío es importante. Ojalá que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la capacidad, produzca en nosotros el querer como el hacer, para desprendernos a tiempo de las cosas que nos están atando a este mundo, antes de que aunque caer en las manos del Dios justo y vivo es mejor que en las de Satanás, porque muchas son sus misericordias. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y que podamos leer la palabra y buscar en cada personaje dónde está el plan de salvación en la vida de Ruth y en la vida de Esther o en la vida de Abraham para mí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que el Señor lo bendiga.